El, el Levítico es llamado en hebreo Wayigrá, que significa concretamente y dijo, por ser esta la palabra con la que comienza, de hecho, el texto hebreo. El título español deriva del griego leutikon, con el que puso como título la traducción de los 70, y a través del latín, finalmente, de San Jerónimo en la Vulgata, Leviticus. Entonces de ahí queda nuestro nombre levítico en español. El nombre es bastante adecuado porque el Levítico venía a ser como el manual litúrgico del sacerdocio levítico y al mismo tiempo enseñaba a los israelitas la necesidad de, podríamos decir, como de la santidad en todos los aspectos de su vida. ¿No? De hecho, en el libro del Levítico capítulo 19, versículos 1 y 2, dice lo siguiente. El Señor dijo a Moisés, habla en estos términos a toda la comunidad de Israel. Ustedes serán santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Bueno, esta expresión se repite a lo largo de todo el texto. Uno de los grandes temas del libro del Levítico es la santidad, por un lado. Por ocuparse casi por completo de leyes y de rúbricas, y este libro hace avanzar muy poco el hilo narrativo del Pentateuco, prácticamente nada, ¿sí? Interrumpe la narración que nos dejó el libro del Éxodo y que se retomará en el libro de los Números. ¿Qué decir del autor? Bueno, esto se repite en cada libro que inauguramos del Pentateuco, ¿no? Como en el caso del Pentateuco en general, es imposible hablar de un autor del Levítico en sentido estricto, ¿no? En el sentido que habitualmente hablamos. Desde luego, simbólicamente hablando, la figura individual que siempre se consideró como responsable de él fue Moisés, ya lo sabemos esto, ¿no? Porque además de ser el principal legislador, se suponía que había regulado también las expresiones del culto israelita, digamos, como para concentrar en su figura todo este sentido y origen. Sin embargo, la forma definitiva del Levítico dista varios siglos del primitivo culto del desierto, ¿no? Es lo que pretendería estar representando. Pero bueno, no, pues evidentemente que lo tenemos que ubicar mucho más tarde en la redacción. Eh, el detallado código de sacrificios que está presente, el rito de la investidura sacerdotal, las alusiones a la vida en ciudades, concretamente, lo sitúan claramente en una sociedad sedentaria y no seminómada como la situación del desierto, ¿no? Ya bien estructuradas, con un templo como centro de culto público. Bueno, evidentemente que cuando lo miramos con un poquitito de atención, nada más, ni siquiera estoy diciendo mirándolo con lupa, ya nos damos cuenta que el contexto tiene que ver con otra situación de la que pretende estar, a donde pretende estar ubicado. Por lo tanto, entonces, resumiendo esto que estoy diciendo, el Levítico es obra de muchas manos que durante siglos fueron adaptando los supuestos preceptos procedentes de Moisés a las épocas posteriores subsiguientes, ¿sí? Hasta llegar al momento de su redacción final. Está plenamente penetrado por el espíritu del Sinaí, como concepto, digo, y por eso es que también pudo ser atribuido popularmente a Moisés en cuanto a su origen y su fuente última, ¿no? Pero no podemos hablar de Moisés como redactor, esto ya lo sabemos. El origen del Levítico hay que buscarlo entre las grandes corrientes o tradiciones que dieron forma al Pentateuco, como siempre, esto, ¿no? Pero a diferencia del Génesis, del Éxodo, del libro de los Números, donde se combinan las distintas fuentes, la particularidad que tenemos con el libro del Levítico es que pertenece por completo a la tradición sacerdotal y además representa la obra principal de la tradición sacerdotal, ¿no? Acá donde la tradición sacerdotal se expresa, ¿no?, de manera más contundente. Aún así,
Su historia es más compleja, como ya dijimos, abarca un periodo de muchos años, ¿sí? Pero la impronta se la dio la tradición sacerdotal. Contiene varios rasgos claramente primitivos, es cierto, que se explican muy bien si pensamos en una legislación, en un principio conservada por los sacerdotes en santuarios locales durante los primeros siglos de la ocupación de la tierra prometida. ¿Sí? No todo lo tenemos que poner como referencia del Templo de Jerusalén, que vendrá mucho después. Seguramente hay tradiciones más antiguas, no del desierto, pero sí de los santuarios locales que fueron haciendo las veces del preanuncio de lo que terminó siendo el templo de Jerusalén. El libro comenzó a tomar forma como tal con la publicación del Código de Santidad. La mayoría de los autores está de acuerdo en esto, que es lo que ocupa los capítulos 17 al 26, ahí estaría como el corazón del libro del Levítico, redactado por algunos miembros del sacerdocio de Jerusalén, seguramente, hipótesis, pero una hipótesis bastante seguida, a fines del siglo VII, comienzos del siglo VI antes de Cristo. Esta primera colección influyó notablemente en la obra posterior de toda la tradición sacerdotal, incluido el libro del profeta Ezequiel, ¿no? Que pertenece a la misma época y tiene como la misma impronta. En su forma actual, o sea, en cómo quedó terminado el libro del Levítico, es claramente post-exílico, lo tenemos que ubicar después del destierro, o sea, en la época del periodo persa. Fue redactado entonces, o terminado, mejor dicho, por la tradición sacerdotal, durante el periodo de reorganización cultural que siguió a la finalización del destierro, o sea, del año 539 para acá, digamos, ¿no? El Código de Santidad, este que mencionábamos recién, lo que va del capítulo 17 al 26, recibió varias adiciones durante el destierro y fue reelaborado una vez más, convirtiéndose en el núcleo del libro del Levítico. A este núcleo, y de paso lo describimos de esta manera, le fueron añadidos al principio el código sacrificial, que es lo que va del capítulo 1 al capítulo 7, donde se describen todos los distintos tipos de sacrificios. Ya vimos muchos de estos en el libro del Éxodo, ¿sí? Más en el camino. Ahora acá están las prescripciones puntuales de la diferencia entre cada uno y cómo se debía celebrar cada uno. Luego le sigue el rito de ordenación en los capítulos del 8, 9 y 10. Y finalmente el código de pureza legal en los capítulos 11 al 26. Luego vendría el código de santidad del 17 al 26. Y nos queda un último capítulo, que es el capítulo 27, que se refiere a la conmutación de los votos. Este procede de una redacción todavía más tardía que todo lo demás, un capítulo añadido al final. Sería esto, la conmutación de los votos era el reemplazo de los votos, ¿no? Cuando uno hacía un voto, reemplazaba el cumplimiento de ese voto con otra cosa. Bueno, está todo eso legislado puntillosamente. Con la obra en su conjunto, tomando la obra en su conjunto, la finalidad del Levítico era establecer las directivas sobre todos los aspectos de la observancia religiosa a esta comunidad de Israel que se estaba reorganizando a la vuelta del destierro, en aspectos principalmente, ¿no?, en lo que se refiere a la liturgia del templo. Considero con esto presentado el libro del Levítico, ¿sí? Quiero tomar un tema que me parece, a ver, por dos motivos lo tomo este tema. Porque es un tema que me parece bueno aclararlo, y además como para tomar al menos un ejemplo, para entrar en contacto con el texto del Levítico, aunque sea en un texto, para captar el clima, para captar el clima. Voy a leer del capítulo 12, versículo 1 al 8, que se refiere al tema de la purificación de la mujer. Y leo primero el texto y después
hacemos un análisis un poquitito, porque es muy interesante, ya van a ver que es muy interesante. Dice así, el Señor dijo a Moisés, habla en estos términos a los israelitas. Cuando una mujer queda embarazada y dé a luz un varón, será impura durante 7 días, como lo es en el tiempo de su menstruación. Al 8º día será circuncidado el prepucio del niño, pero ella deberá continuar purificándose de su sangre durante 33 días más. No tocará ningún objeto consagrado ni irá al santuario antes de concluir el tiempo de su purificación. Pero si da a luz una niña, será impura durante 2 semanas, como lo es durante su menstruación, y deberá continuar purificándose de su sangre durante 66 días más. Al concluir el periodo de su purificación, tanto por el hijo como por la hija, la madre presentará al sacerdote, a la entrada de la carpa del encuentro, un cordero de 1 año para ofrecer un holocausto y un pichón de paloma o una torcaza para ofrecerlos como sacrificio por el pecado. El sacerdote lo presentará delante del Señor y practicará el rito de expiación en favor de ella. Así quedará purificada de su pérdida de sangre. Este es el ritual concerniente a la mujer que da a luz un niño o una niña. Y si no dispone de recursos suficientes para adquirir un cordero, tomará 2 torcasas o 2 pichones, uno para el holocausto y otro para el sacrificio por el pecado. El sacerdote realizará el rito de expiación en favor de ella y así quedará purificada. Bueno, acá tenemos un tema lindísimo, un tema, complejo y que me parece que está bueno traerlo para decir algo de esto. A ver, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo que la mujer es impura cuando da a luz o impura por la menstruación? Acá hay algo, bueno, por supuesto, nuestra mentalidad no funciona para nada esto. Tenemos que hacer primero, antes que nada, tenemos que hacer una primera distinción. Este es un libro ritual, no es un libro moral. Esto es clave. Esto es clave, porque si no, entendemos cualquier cosa. Acá no se está hablando de pureza o impureza moral. Acá se está hablando de pureza o impureza ritual. Para acercarse, para la posibilidad o no de acercarse a los ritos que correspondan, cualquiera sean, para habilitar el encuentro con lo sagrado. Esto es lo que está ocurriendo acá. Digamos, lo que está ocurriendo en este texto que leímos y lo que está ocurriendo en todos los textos del libro del Levítico. ¿Sí? Ahora, tengo que admitirlo. Simbólicamente hablando, se tomó esta imagen muchas veces como identificación con lo moral. Sí, por supuesto que sí. De hecho, encontramos en varios textos proféticos la comparación del pecado de Israel como la impureza de la mujer. Famoso texto del profeta Ezequiel, capítulo 36, por otra parte un texto lindísimo del profeta Ezequiel, donde dice, los reuniré de todas las naciones donde fueron dispersados, los llevaré, que es el anuncio del fin del destierro. Es uno de los textos, ¿vieron en la vigilia pascual que se leen un montón de textos del Antiguo Testamento? A oscuras, con la iglesia oscura, con la velita prendida. Bueno, este es uno de esos textos que se lee ese día. Bueno, en ese contexto, Ezequiel dice, los purificaré de todas sus impurezas, como la impureza de la mujer en su menstruación. Entonces, claro, uno asocia, está hablando del pecado del pueblo por el cual está cautivo, está desterrado en Babilonia, y Dios los va a purificar ¿de qué entonces? Y del pecado. Entonces está asociando simbólicamente la impureza de ¿cómo se llama? La menstruación con
La impureza en un sentido moral, entonces, en un sentido moral, en un sentido de pecado. Bueno, esto es cierto, sí, sí. Vamos a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo que todos ustedes conocen. Todos ustedes conocen. Y sin hacer trampa, ¿no? Quiero decir, trayendo un ejemplo del mismo ámbito. Trayendo un ejemplo del mismo ámbito. Primero pongo el ejemplo y después explico por qué lo estoy trayendo. ¿Vieron cuando estamos en misa? Cuando termina el momento de la comunión, ¿qué es lo que hace el cura en el altar? O si tiene un acólito, lo hace el acólito algunas veces. Puede ser que lo haga en el altar o en la mesita que tiene al lado, que es lo que se llama la credencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Hace un rito, o mejor dicho, si consideramos a la misa como un gran rito, hace un subrito dentro del gran rito de la misa que se llama concretamente purificación. Es el nombre propio que tiene ese momentito. Es más, no sé si saben, algunos sabrán. El trapito con el cual se hace esta limpieza, porque en el fondo es una limpieza, se llama purificador, que es distinto de otro trapito que tiene el cura ahí dando vuelta en el altar, que es el manutergio. Se distinguen porque el manutergio tiene una crucecita bordada en un extremo, ¿sí? Mientras que el purificador tiene una crucecita bordada en el centro. O sea que, digamos, estamos en un clarísimo y explícito ámbito de purificación. Entonces, yo me pregunto, les pregunto, ¿no? Sin esperar que me respondan, ¿no? Pero nos preguntamos, ¿de qué está purificando al cáliz y la patena? A ver, lo que quiero preguntar es esto, ¿ese rito de purificación es para pasar de lo impuro a lo puro? No. Al menos en este caso, es exactamente lo contrario. Es para pasar de lo puro a lo impuro. El cáliz y la patena acaban de estar en contacto con lo sagrado. Estuvieron en contacto con el cuerpo y la sangre de Jesús. Necesitan ser lavados ahora, necesitan ser lavados. ¿Para qué? Para ir al ámbito profano del armario de la sacristía. Por lo tanto, litúrgicamente hablando o cultualmente hablando, el rito de purificación no siempre es para que algo impuro pase a ser puro, sino para que también lo puro vuelva a ser el ámbito de lo profano, el ámbito de la vida. Digamos, a los dos se los llama de la misma manera. Bien, bien. Con este dato en la cabeza, volvamos a nuestro texto. ¿No será entonces lo contrario de lo que solemos interpretar? Y resulta que entonces la mujer, tanto en el parto como en la menstruación, que son ámbitos sanguinolientos, justamente por estar en contacto con la sangre, acuérdense todo lo que significa la sangre para el Antiguo Testamento. En la sangre está la vida, la sangre es lo sagrado, es lo que Dios le pertenece, por eso no se pueden comer los animales con sangre. ¿No será entonces que la mujer, muy por el contrario de lo que pensamos cuando hablamos de impureza, está en contacto con lo puro por excelencia en esos ámbitos? Tanto en el parto como en la menstruación, está en contacto con lo sagrado y que necesita entonces ser purificada. ¿Para qué? Para volver al ámbito de su vida cotidiana, al ámbito de lo ordinario. Acaba de estar en contacto con lo extraordinario
y tiene que volver al ámbito de lo cotidiano. A ver, no sé si se dan cuenta, pero el, la interpretación cambia, pero como un panqueque. No es que cambie un poquito. No. Estamos diciendo lo contrario de lo que solemos interpretar naturalmente, ¿no? Muy por el contrario, muy por el contrario. Repito, parto y menstruación, muy por el contrario, de ser signo de pecado, son signos de sacralidad. ¿Me entienden, no? Estamos diciendo día y noche estamos diciendo. Impresionante, impresionante. Por supuesto, que no estoy ignorando que detrás de esto hay una norma higiénica. Bueno, esto creo que no se nos escapa a nadie de los que estamos acá, ¿no? Queda claro esto. Se eleva a categoría litúrgica, a estatuto religioso, una normativa imprescindible para la vida. ¿Se entiende? Pocos ámbitos necesitan tanta limpieza como una mujer en el momento de la menstruación y en el momento del parto. ¿Ok? Bueno, como tantas otras, ya hablamos del tema de la purificación de los árabes para entrar a la mezquita, que se tienen que lavar las manos y los pies, son unos genios, digo, con eso lograron en un lugar donde hay poca agua garantizar que se lavan la mano y los pies varias veces por día. Digo, está buenísimo. Bueno, esto lo encontramos en todas las culturas y esto también lo tenemos que considerar de un montón de cosas que aparecen acá en el libro del Levítico. Pero aparte, simbólicamente hablando, corramos, ¿no?, del tema moral, que nosotros tenemos la tendencia a moralizar todo, y bueno, y obviamente esto también, ¿no? Miren cómo cambian las perspectivas, Vieron que recién decía, ¿no?, en el último versículo, el versículo 8, y si no dispone de los recursos suficientes, bueno, es el caso de María. ¿Se acuerdan cuando en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, versículo 21-24, dice: 8 días después llegó el tiempo de circuncidar al niño, tal cual lo que dice acá, y se le puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, se está refiriendo a esto, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley, todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer un sacrificio, un par de tórtolas o pichones de paloma, como ordena la ley del Señor, ¿no? En este caso, a José y a María, por no disponer de lo suficiente como para adquirir un cordero, ofrecieron, en este caso, lo que el Levítico mandaba, en el tiempo que el Levítico mandaba, ¿sí? Ahí tenemos una concreción, además, ¿no?, de todo lo que estamos diciendo, de esta legislación del libro del Levítico. Bueno, con esto cerramos el libro del Levítico, un panorama, un panorama, ¿no? Sí, el que quiera, obviamente, encare la lectura si tiene interés, pero bueno, les advierto, es un libro arduo para su lectura, muy repetitivo, muy detallista, bueno, ¿no? Lo venimos diciendo desde siempre. Ya saber que el libro entero pertenece a la tradición sacerdotal, y bueno, ya es una advertencia, Entramos al libro advertidos. Nadie puede quejarse en el camino, ¿sí?